¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Florencia Ripoll, Jorge Lunarrieta, Brenda Petrone Vélez, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Buen día. Un gusto, como siempre, hacer contacto con vos. Más en estas fechas, ¿no? Sos una persona fija para consultar cuando tenemos datos como estos. Bueno, primero, ¿te sorprendió la suba del desempleo? ¿Qué es lo primero que te parece importante remarcar respecto de este indicador? Bueno, lo primero es, en 2024 el desempleo había crecido. Sí, había crecido mucho, ya. Pero bueno, estábamos en el marco de un ajuste macroeconómico, el inicio del gobierno de Milei, entonces era algo bastante razonable. Ahora en 2025, vos fíjate que pasó un proceso diferente, que la verdad que tiene pocos antecedentes en Argentina, que es que uno cuando seguía en la estadística del empleo registrado, es decir, el empleo formal en el sector privado, ¿sí? Que es la estadística, si se quiere, más fiel que tenemos, ¿no? Pues no es una encuesta. Entonces, mirá, las empresas que registran trabajadores, ¿cómo va evolucionando eso mes a mes en la información del Estado Nacional? O sea, la más fidedigna, más grande que tenemos. Y pasaba algo que era muy raro, que era, mirá, en 2024 había caído, como todo el empleo, y después cuando se recuperaba poquito. ¿Sí? Entonces ahí ya medio raro, porque vos veías los indicadores de actividad, que era una B corta, ¿no? ¿Se acuerdan el famoso debate de la B corta, la U, sí, la W? Efectivamente fue una B corta. O sea, la recuperación de 2024 fue muy grande, muy rápida. Cuando ves los indicadores generales, ¿sí? De repente, bueno, mirá, la recuperación qué buena. Sí. Y yo seguía los indicadores de empleo y digo, acá hay un problema, porque el empleo formal no sigue. Pero el desempleo, y el desempleo bajó, pero no tanto. En 2025 la economía se estancó. ¿Sí? Tuvo un proceso de estancamiento, que en el indicador general, vos ves en punta a punta te da crecimiento. De hecho, yo puse un gráfico ayer en una red social y pues, mirá, esto está creciendo. Claro. Ahora el empleo formal cae. Entonces vos decís, mirá, el EMAE, el indicador general de actividad te da crecimiento o estancamiento y el indicador formal cae. Bueno, ¿qué pasa en una economía que le pasa esto? Bueno, si el empleo formal cae, bueno, o se crea empleo informal o la gente que se queda sin un empleo formal va al desempleo. Es decir, se queda sin un empleo y busca trabajo, ¿sí? No encuentra trabajo en el sector informal o no se autoemplea, ¿sí? Claro, que es muy famoso ahora, es como el debate del momento en el mundo, no solamente acá. En aplicaciones, puede ser Uber, puede ser Rappi, depende del nivel de capitalización, claro, ¿sí? De que tiene la persona. Si vos tenés más capital, vas a ir a manejar un auto, tenés menos capital, manejás una moto, tenés menos capital aún, manejás una bicicleta, ¿sí? Menos capital, vendedor ambulante, típicamente. ¿Qué haces? Bueno, lo que uno veía es que efectivamente no se iban al desempleo, sino que lo que creciera era el empleo informal, o el empleo por cuenta propia, o el empleo no registrado en el sector privado. Y eso era el empleo refugio que contenía ese alza del desempleo. Bueno, lo que vemos en el cuarto trimestre es que eso pareciera empezar a agotarse. Obviamente es un trimestre, no hay que calamarse, no hay que ser muy fuerte, pero sí tenés un indicador de que parece que algo está cambiando, que es como la típica Argentina que conocemos, en donde cuando vos tenés una reconversión fuerte y una caída fuerte del empleo formal, lo que aumenta es el desempleo y no tanto el empleo refugio. Esa es la novedad. La novedad es esa. ¿Sí? Esa es la novedad. ¿Quiere decir que se está agotando, que se agotó? No. Ahora, lo que uno puede suponer que es, bueno, mira, ¿tiene una explicación eso? ¿Una posible explicación? Sí, claro que la tiene. Que es, mira, cuando hay poca gente en las aplicaciones o en ese sector informal, lo que se paga en ese sector informal es un cierto nivel de salario, vos tenés un cierto nivel de ingreso por cada viaje que haces. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando hay más gente, ¿sí? Cuando hay más conductores, aumenta la oferta de trabajo en ese segmento y el salario que se paga, el ingreso que se conseguís es más barato. De hecho, hoy las aplicaciones en general hacen más promociones, tienen más descuentos. ¿Por qué? Y porque hay más conductores. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Se te precariza también eso? ¿Se te precariza también eso? El salario de reserva se llama, el salario de reserva, es decir, vos lo que cobrás por estar en el empleo refugio es menor que antes, ¿no? Entonces eso también puede ser un desaliento al empleo refugio. Son distintas hipótesis, ¿sí? Yo lo que siempre digo es que cuando vos tenés una novedad económica, lo que tenés que hacer básicamente es ir siguiéndola, y nosotros tenemos un montón de información al respecto. Hay otra cosa también, lo que no venía pasando y pasa ahora, que también lo puse en otro gráfico, que es, mirá, lo que no venía pasando es que el empleo formal no venía cayendo ininterrumpidamente en estos meses. Bien. ¿Sí? Ahora, desde junio,
desde junio, no para de caer. Y cae generalizadamente en todos los sectores. Eso también es un síntoma de, hay una crisis más grande, porque algo es que cae un poco, o sea, cae mucho, después sube un poco, cae mucho, sube un poco, y en el promedio vos ves que cae y sube, en el promedio estancado, que cae un poquito, es una cosa, pero otra cosa es que caiga todos los meses, y las estadísticas de empleo formal te dicen que cae todos los meses. Van 7 meses de retroceso del empleo formal, es mucho. Es más, veía que hasta cayó en la minería, que es uno de los dos sectores más dinámicos, lo que explican el crecimiento del PBI el año pasado. O sea, creció la economía, uno de los sectores más dinámicos que tenés, no solo te generó empleo, sino que cayó el empleo. Porque vos tenés reconversión en distintos segmentos. ¿Sí? Eso es lo que pasa, aún en la minería, vos tenés reconversión. Entonces, lo que está pasando ahora es que estamos viviendo una reconversión en una economía estancada. ¿Sí? A diferencia de los 90, en donde vos tenías una reconversión, una economía que crecía al 10% anual. Entonces es muy diferente el proceso. Este proceso es mucho más costoso en términos sociales y del mercado de trabajo. Entonces todo lo que vemos es acelerado, es mucho más acelerado y más costoso hasta que la economía crezca. Y la verdad que cuando hacemos todos los análisis macro nos cuesta encontrar los drivers de por qué va a crecer la economía. Y la verdad que la tendencia de estancamiento la vemos como demasiado firme al margen de lo que uno le gustaría desear de que le pase al país. Pero mirá, la verdad no encontramos los drivers de crecimiento. O sea, cuando vos buscas el crédito se estancó y además aumenta la morosidad, con lo cual uno, habiendo trabajado en banco, sabe que cuando aumentas la morosidad los bancos obviamente se van a correr, como cualquier prestamista, es lo que todos los prestamistas hacen. Si a vos no te empiezan a pagar, decís no presto más, lo cual es un comportamiento totalmente lógico. En una economía que no aumenta los salarios, como hablamos muy poquito, pero una economía que no aumenta los salarios y destruye empleo formal, también la fuente más importante de demanda y por lo tanto el consumo no va a repuntar. La política fiscal tiene un compromiso muy fuerte con el superávit fiscal y eso hace que cuando caiga la recaudación cae el gasto. Nosotros tenemos un seguimiento fiscal, nos da una caída de 8,8% interanual de gasto público. Es mucho, la verdad que la economía está teniendo problemas que le cuesta revertir. Claro, Federico. El problema económico, ¿no? Y ahí eso, con el paso de los meses, lo que pasa es que aparece con más claridad y los efectos, cuando vos ves los efectos en la caída del empleo formal, eso también te dice, bueno, es bastante, cuando vos lo ves la película entera, decís, bueno, es bastante lógico que aumente el desempleo, ¿no? Y que cambie un poco el patrón del mercado de trabajo. En línea con eso, Federico, te quería consultar, bueno, por el tema de la expectativa de si puede haber crecimiento de empleo en algún momento, y te adoso todo este contexto que vos mencionabas, que vos describías, la cuestión política, ¿cómo impacta, por ejemplo, el tema de Adorni, el caso Libra? ¿Qué pasa con eso en el desempleo o en el empleo, si tiene algún tipo de impacto? Yo creo que la verdad que es como que vos ves, si querés, canales en paralelo, que a veces se juntan. ¿Sí? Muchas veces la opinión pública está en un lugar y las empresas se están contratando porque ven que venden más y ganan más y y funciona. Lo que nosotros hacíamos hace un tiempito, empezamos un mes y medio, empezamos a encender las alarmas a nuestros clientes y alianzas con consultoras de opinión pública, en donde decíamos, mirá, nosotros vemos que hay un empeoramiento claro de la economía. Sí, cosa que no pasaba antes, como te contaba hace un ratito. Y cuando esto empeora y la opinión pública cae. Sí, porque no es Adorni, puede ser lo de Adorni, pero la verdad que uno ve que efectivamente, como bien vos estás preguntando, mirá, la forma de formar expectativas de una empresa, de la gente, del gobierno, de todo, de los inversores externos, es lo que está pasando hoy. Si está pasando algo malo y no se revierte, el gobierno dice va a mejorar, y al periodo siguiente sigue mal y empeora, y el gobierno dice va a mejorar, y la verdad que la capacidad que tiene el gobierno de convencer a todos y está más desacreditada, porque dice va a mejorar y empeora, y bueno, tiene que revertir, y eso con el tiempo
se va erosionando. ¿Sí? Creemos que hay algo de eso, lo que está pasando, y por eso hay un punto muy, muy importante, y como si se quiere es el eje del problema económico, que es la inflación. El gobierno necesita bajar hoy la inflación, porque si no baja hoy la inflación, todo se cae a pedazos. Claro. Hoy tenés los salarios que están cayendo, el empleo formal cayendo, las jubilaciones que son... Le subió el techo, sí, le subió el techo a las paritarias, pero porque sube la inflación. Le subió el techo, viste, a las paritarias. Pero están bajando hace 7 meses las jubilaciones, o sea, y no es que una cuestión de justicia social, no. Mirá, lo que pasa es que si le bajás el ingreso a 10 millones de personas, la economía es muy difícil que remonte. Claro. ¿Sí? ¿Cómo va a remontar? ¿Por inversiones? Ok, puede ser. Che, ¿cuánta inversión tiene que haber? Y la verdad que nosotros hicimos los cálculos. Si vos hacés que la economía, que la inversión y las exportaciones crezcan 8%, con el consumo y el gasto público estancado, ¿saben cuánto crece la economía? ¿Cuánto? Crece 1,5 puntos. ¿Sí? 1,5 puntos. Entonces, che, ¿cómo haces esto? ¿Y cuánto tarda en reconvertirse eso? Y tarda 15 a 20 años. ¿Sí? Entonces, ahí tenés un problema, que es, mirá, tiene, y como le pasa a las economías de ingreso medio, y que tienen bastante gente, o sea, no somos un país con poca gente, somos bastantes, ¿sí? Somos medianos en términos mundiales, lo que les pasa es que lo que tenés que hacer es que no es que el consumo y el gasto público tengan que estar por delante de todos. De hecho, suele suceder que no. O sea, es mejor que las exportaciones y la inversión crezcan más rápido que el resto. Pero si el resto no crece, es muy difícil ver que la economía pueda repuntar. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos otro indicador. Y eso, este programa económico lo hace cuando desinfla. O sea, cuando la economía baja la inflación, empieza a mejorar la situación de los ingresos, del consumo, mismo la inversión, se genera otro ámbito, las expectativas mejoran, y por lo tanto, ya les anticipo que cuando vean un IPC que empieza a bajar rápido, ahí ya van a ver que la opinión pública se empieza a acomodar y la cosa se empieza a acomodar. Bien, bueno, Federico, te agradecemos, un lujo poder tener tu mirada de estos temas, conoces mucho. Y doblemente gracias por la amabilidad de permitirnos hacer el otro contacto. Que tengas un excelente día. Seguramente te van a empezar tenés un rally de notas, porque siempre te consultan cuando sale el desempleo. Gracias. Gracias, Fede. Muchas gracias.